¿Me Mira. escuchan? Bueno, muy buenas tardes. Aquí continuamos en Voces de Funes. Hoy tenemos un día muy interesante y tenemos a una persona muy especial. El apellido Onganía lo conocen muchos. Onganía ha sido presidente de la República Argentina, pero tenemos otra versión de Onganía ahora. Tenemos a Alberto Onganía, lo vamos a presentar. Es empresario, es licenciado en marketing, en comercialización, es funcionario también de la ciudad de Buenos Aires, él va a contar su función, vicepresidente del Partido Demócrata Cristiano de la ciudad de Buenos Aires, una padre de cuatro hijos, tres, ¿no? Tres hijos. Reconocido. eh, Sí, bueno, reconocidos. Miren qué tremendo. Bueno, y un gran amigo también que les cuento. El año pasado había ido a Argentina y en lugar de esperarme en Buenos Aires se fue de vacaciones y no me recibió. Pero bueno, me debe un asado para la próxima vez que vaya a Argentina. Así que, Mínimo. bueno, hoy lo invitamos porque hay temas muy interesantes para dialogar. Mi colega Alfredo va a seguir hablando con él porque yo en este momento me tengo que trasladar de un lugar para otro, pero después me voy a volver a reconectar. Y va a tener ciertas preguntas porque para mí lo más importante es cómo analiza hoy el escenario político en la ciudad de Buenos Aires, desde la democracia cristiana, qué lectura hace en el momento político y social que atraviesa Argentina, qué lugar ocupa el consumo en un análisis político de la sociedad, entre otras preguntas. Así que te agradezco muchísimo, Alberto, por tu participación y te dejo con mi colega Alfredo en este programa que se llama Geopolítica Argentina, un juego de ajedrez. Así que muchas gracias por tu presencia. Gracias a vos por la invitación y bueno, sí, tenía planeado un viaje a Catamarca en moto que lleva muchos meses y bueno, lamentablemente vos viniste justamente cuando me estaba subiendo al caballo de acero. Bueno, pero los dejo dialogando y yo me reconecto cuando Miriam Bueno, llegue a bueno, mi casa. ¿De acuerdo? Gracias perfecto. Dale, dale, y no se pierdan esta charla que es realmente muy importante. seguro. ¿Cómo andas, Alberto? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ¿Cómo estás? Un gusto de volver a charlar con vos, como igualmente, siempre, y mucho más en un programa acá junto con Karin, que es una gran amiga, y bueno, que se interesa por los problemas y la evolución de Argentina, ¿verdad? Que es algo que cuando uno está en el extranjero pocos se acuerdan, pero bueno, ella sigue siempre de cerca lo que acá pasa y muy atenta a cómo evoluciona nuestra querida Argentina. sí, yo creo que, bueno, hay cosas claves que dijo ella, sí, en cuanto a las preguntas. El, el tema de la economía argentina, que es el gran caballito que llevó adelante Javier Milei como presidente, yo hay un montón de cosas que no veo, bien, no sé vos cómo lo estás viendo ahí en Buenos Aires, pero bueno, realmente la famosa, o por lo que ganó la elección, ¿no? Que la famosa versión que él decía que la fiesta la pagaba la casta y no la gente, realmente la está pagando la gente. Esto se ve en el consumo, recién hablábamos con Kachanowski, el consumo de la gente realmente bajó muchísimo, es muy limitado el poder adquisitivo de la gente, de hecho han tenido muchísima gente que cortar todo lo que es salud, ya sea prepaga, colegios, seguros, ha bajado muchísimo el consumo en eso porque obviamente no tienen los recursos. Hoy para mantener un mismo nivel de vida que tenía antes necesita por lo menos 4 millones de pesos y están en 2, 2,5. O sea que la famosa clase media hoy dejó de tener ese poder adquisitivo que tenía antes y está bajando mucho el nivel, ¿sí?, económico de la población en general, ¿no? Está viendo lo que pasa en el mundo, ¿no? El rico y el pobre, y realmente la famosa clase media, que era hito en la Argentina, ¿sí? Porque en su momento el poder adquisitivo del ciudadano era realmente bueno, y por hoy ha bajado muchísimo el poder adquisitivo. Yo creo que hay cosas de mi ley que se está manejando como secta, ¿eh? De hecho, yo lo viví de adentro, este conflicto de manejarse como secta. Ustedes como Partido Demócrata, sí, yo creo que tienen una bandera que es importante acá en la Argentina y
que se puede llevar adelante porque tiene una visión distinta, ¿sí? Y ustedes contemplan lo social, que Milei y su secta y su séquito, está Caputo, está los Menem, o sea, hay muchísima casta dentro del gobierno de Milei, y de hecho son muy poquitos ellos, porque no tiene músculo político, ¿no? Por así llamarlo, y ya vamos a hablar también de política, porque todo esto que preguntó Karim, yo creo que infiere en la economía, ¿no? Y en todo el músculo político que realmente se necesita para gobernar un país, ¿no? Usted allá en Buenos Aires, si bien es una realidad distinta y dicen que atiende Dios, sí, con el resto de la Argentina no, pero bueno, contame vos toda tu visión, sí, en cuanto a lo económico, lo político y lo social también, ¿no? Porque, a ver, los dirigentes políticos tienen que tener en cuenta que están gobernando a un país y a la gente y no una empresa, ¿no? Que vos no te dio el número, lo echaste y lo dejaste sin trabajo y se te murió de hambre. Como está pasando muchísimo, que hay más de 194.000 empleados despedidos, más de 15.000 empresas menos en la Argentina, hay menor recaudación impositiva, aumentaron, bueno, las moras, un montón de datos que dio recién Roberto Kachanowski que realmente son interesantes y a la hora de analizar la economía y el país cómo va, es importante, ¿no? Roberto es una persona que quiero mucho. Cuando era un jovencito cadete del estudio de González Fraga, ahí en 25 de mayo 244, yo le llevaba los informes económicos en aquella época. Estamos hablando, sí, del año 88, 89, por ahí. Y, y bueno, con él deben haber tenido un baño de números, que es lo que él maneja, y vamos a tratar ahora de poner una de arena con un poco de visión estratégica política y no tantos números, aunque los números que dijo Roberto en la previa de este programa son los que son los testigos de qué es lo que está pasando hoy en Argentina. Vos decías recién con el tema de cómo es la línea entre la pobreza y la clase media en Argentina, y vamos a escuchar cifras que realmente son irrisorias para los que sabemos qué es lo que hace a una familia de clase media. Y ni siquiera tenemos que ir a ver los países desarrollados, qué es lo que hace, porque Argentina se caracterizó en la región desde muchos años, principalmente en la década del 60, del 70, de ser uno de los países con la clase media más fuerte de toda Sudamérica. Y cuando analizamos y vamos viendo y vamos puntuando qué es lo que hacía alguien de clase media en aquella época, esa cifra, esos valores de que 2 millones, de que 2,5 millones, no dan ni de casualidad. Hoy, una persona para ser clase media como el argentino lo era en la década del 60, 70, necesitaría 8 millones de pesos por familia, y eso es un muy mal número para el gobierno porque desenmascara esta mentira de que ha bajado la pobreza. La pobreza la vemos todos los días en la calle, cuando vemos a gente revolviendo la basura, a autos que no pueden ser guardados en un garage a pesar de que los vandalizan en la calle, a prácticamente una ciudad, y más en otras partes de Argentina, en otras ciudades, en los pueblos, en donde no escuchás ese famoso ruido del martillo, los clavos en todo lo que es el encofrado de las construcciones, que era algo que nos acompañaba a nosotros cuando era chico, ¿no? Ese ruido de que están haciendo el encofrado porque se va a hacer un llenado de hormigón para la construcción. Hoy prácticamente no se ve ese tipo de desarrollo. Después los números, como bien lo mostraba Roberto recién, nos muestran que la industria cae consecutivamente. Ahora el sexto periodo consecutivo que la industria cae, ahora 4%. ¿Qué quiere decir esto? De que en el país tenemos lo que plantea Milei en su
campaña política que iba a terminar con la inflación, claro, viene a trabajar para terminar con la inflación, que iba a terminar después con la casta, que iba a ser, bueno, todo lo que vos nombraste al principio de la entrevista, pero lo que no le quedó claro al votante a qué costo iba a terminar con la inflación. Para los que son economistas hay una fórmula que es muy sencilla, que es enfocarte en los números macro, enfriar la economía con una feroz recesión, cortar el gasto público y buscar el equilibrio fiscal y bueno, con deuda, tomando deuda, lográs mantener el tipo de cambio de la divisa más o menos controlado. Eso es una fórmula para un economista, lo que es para nosotros 2 más 2 en primer grado, es básico. La verdad que esperábamos de alguien que se mostraba como el genio de la economía otra cosa, ¿no? Algún otro plan diferente a lo conocido, que ya inclusive esto mismo lo había querido implementar el economista que tenía Cristina Kirchner en su gobierno, que era Lustó, que era enfriar la economía y que, bueno, obviamente no prosperó esa idea y siguieron con el sistema como estaba. Que no quiere decir que sea bueno, pero era el sistema como estaba y el consumo seguía como estaba. El tema es que Milei llega, en primer lugar, no es un outsider, porque siempre estuvo ligado a la política, inclusive con Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. Él fue su asesor, trabajó para Daniel Scioli, entonces esta idea de outsider realmente no era cierta. Después estuvo flotando entre diferentes ideas, un día defendiendo a los K, otro día en oposición, otro día hablando maravillas de Mauricio Macri, que le decía mi presidente, otro día en la oposición. Lo que en definitiva pasó es que él cumplía con los estándares de quienes estaban buscando representar una posibilidad de nuevo fuerte candidato para las elecciones en la antipolítica. Bueno, cumplió con todas esas expectativas. Los que invierten los 120, 140 millones de dólares para promocionar un candidato para que llegue a presidente, dijeron, bueno, vamos a apostar a este también. Entonces después vos lo veías a Javier Milei hasta para explicar qué opinaba de cuando se caía una maceta de un tercer piso. O sea, entonces ahí se viene la construcción y hacerle creer a la población que había otra posibilidad más y estos mismos grupos económicos financieros con parte de capitales argentinos que crean y promueven a los candidatos fueron a jugar y finalmente ganó Milei. Ahora, cuando él asume la responsabilidad, ya deja de ser el opinador de los programas de televisión y tiene la responsabilidad de tomar las riendas de una nación que venía mal. O sea, nosotros veníamos de una situación muy mala en la que no lográbamos hacer crecer a nuestro país y en este contexto ahí ya vienen las capacidades del hombre. Y el hombre estuvo muy formado en lo que es la escuela de pensamiento libertario austríaco, que tiene como característica que sus mentores, los que han escrito todos los libros en la escuela austríaca, no son escritores que han tenido experiencia en la función pública ni en la función empresaria, son teóricos que proponen ideas para que alguien las tome y las lleve adelante. Bueno, crudamente, Javier Milei quiere llevar estas ideas adelante, que para explicarlas detalladamente necesitaríamos un programa, pero básicamente apuntan a que el Estado debe desaparecer de la escena política y los privados son los que hay que promover y promocionar para que equilibren las
fuerzas de trabajo, las fuerzas de inversión, y obviamente eso influye en lo social de un país. Y bueno, la realidad en Argentina es que eso a 2 años de promover estas ideas no funcionó. Las cifras las han escuchado recién con Roberto. ¿Y dónde es que está el gran problema? En primer lugar es que Argentina es un país maravilloso para los capitales financieros, que prácticamente lo que ganan en nuestro país en 2 o 3 jugadas, como lo hizo hace muy poco Estados Unidos, vos seguramente habrás entrevistado a alguien acerca de ese tema, donde como los organismos de crédito internacional y el fondo no nos prestaban para pagar los vencimientos y necesitábamos plata, directamente el que vino a jugar con sus millones fue el Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Un poco dejando al Congreso Donald Trump de lado, se mandó, manoteó el Tesoro, vino a jugar acá y que salvó las papas al gobierno, pero además ganó unos cuantos pesos, ¿no? Porque esa es la idea. Entonces, ¿qué pasa cuando en un país como el nuestro, donde la industria, tanto la industria del Estado como la industria privada están prácticamente en terapia intensiva? Algunas ya directamente las han velado y las han enterrado, algunos sectores de la industria. Vos venís con propuestas justamente de inversión de capitales financieros. Bueno, el problema va a seguir igual, porque lo que vos estás haciendo es omitir de que tenés un problema de alta desocupación, porque lo tapás, como lo vienen obviamente tapando desde hace muchos años otros gobiernos, ¿no? Tapando la desocupación con asistencia social. Eso es una forma de decir, para que se entienda fácilmente, decir, bueno, como nuestro país no tiene empresas para que ustedes trabajen, nosotros lo que vamos a hacer es darle dinero todos los meses para que no se mueran de hambre y puedan hacer alguna cosa. Entonces, esos son los planes sociales crónicos, porque el plan social de emergencia tiene un periodo corto. Ahora, cuando vos tenés gente que desde el año 2000 está asistida, porque tu país no tiene empresas, y lo podemos comparar con España, España, que más o menos tiene la misma cantidad de habitantes que nosotros, 45 millones de habitantes, tiene 3.600.000, 3.800.000 empresas. Y acá nosotros tenemos 600.000 empresas y los mismos habitantes. Y un territorio con mucho más por hacer, porque tenemos como 7 Españas en nuestra querida Argentina. Y una plataforma marina inexplotada por los argentinos, con recursos. Nosotros en nuestro mar argentino, que ya desde el año 69 se declararon las 200 millas y luego se extendieron a 350, nosotros tenemos, si explotáramos el mar, y cuando hablo de explotar el mar no es la pesca solamente, estamos hablando de todo lo que tiene la tierra, lo tiene el mar, las tierras raras, de donde se saca el litio, el petróleo, todo tipo de desarrollo que se hace en la tierra lo tenemos bajo la plataforma marina. Además tenemos la industria naval, tenemos la industria pesquera, y si eso estuviera funcionando y lo estuviéramos explotando al máximo, como hacen esos países chiquitos que lo poquito que tienen lo explotan al 90%, equivaldría el equivalente a una deuda externa por año, si eso se estuviera explotando. Sin embargo, ¿qué hacemos los argentinos? Los argentinos le damos la espalda al mar, le damos la espalda a la minería, le damos la espalda a la industria y ponemos la soga al cuello al campo, que es el único que genera utilidades inmediatamente, ¿no? Y el Estado es socio del campo cuando tiene ganancias y cuando pierde mira para otro lado. Entonces vos preguntabas recién cómo veo la situación social en Argentina. Bueno, está bastante comprometido
el tema porque se han perdido 2 años en el cual la ciudadanía le vuelve a dar un voto de confianza al gobierno, por el cual el gobierno dice, sí, vamos a seguir en este rumbo equivocado. Vos me preguntabas como Partido Demócrata Cristiano qué pienso. Bueno, como Partido Demócrata Cristiano y como Alberto Onganía pienso exactamente lo mismo. El rumbo es equivocado porque desde el día 1, en el año 2023, en vez de ingresar al gobierno nacional todos estos delincuentes que habían estado en otros periodos desgastando el poder adquisitivo de los trabajadores, arruinando industrias y endeudándonos, no tendrían que haber vuelto al gobierno. Y sin embargo, cayeron como manadas y se agarraron de la silla de nuestras instituciones y siguen haciendo desarrollo de políticas devastadoras, pero ahora con más experiencia, porque ya lo hacían antes y vienen con más experiencia para destruir nuestra industria nacional en un tiempo más corto. Entonces, como partido o como Alberto Onganía, te puedo decir que estamos muy lejos de que se implementen las políticas generadoras de empleo, que es la que realmente necesita nuestro país. Nosotros, cada vez que consumimos algo que viene de afuera, puede ser un poco más barato, pero los brazos que hicieron esto no son argentinos. Entonces, ahí es donde tenemos el problema. Si nosotros tuviéramos pleno empleo, una capacidad de producir industrial argentina que está en los niveles óptimos, vos te podés dar el lujo de importar lo que vos quieras. Pero en un país como el nuestro, donde el problema está ahí, no te podés dar el lujo de darle la espalda al desarrollo industrial. Y vos fijate que el RIGI, un régimen de incentivos, lo único que tiene, y que lo promocionan y lo ponen en los diarios, hay tantos millones de proyectos del RIGI, proyectos, y te subrayo, todas promesas. Si nosotros tomaríamos el régimen de incentivos e invertiríamos en pesos, nada. Entonces, a 2 años del fracaso del RIGI, a 2 años de la caída del consumo en el mercado argentino, prácticamente todos los comerciantes industriales argentinos te van a coincidir en que ha caído un 40% el consumo, la caída del poder adquisitivo de los trabajadores, cero inversión y cosas que ni siquiera a Doña Rosa le terminan de cerrar. ¿Cómo es eso de que la inflación es 2 o 3% y cuando yo quiero ir a sacar un préstamo me cobran 120% de interés? Hay algo acá que no está cerrando. El presidente, cuando se reúne para afianzar su liderazgo, ¿con quién se reúne? ¿Con el gabinete? Cuando vemos las formas que se maneja y las fotos del gabinete son 1, 2 y su hermana Cristina, su hermana Karina. Sí, Se es parecen, peor que ¿no? Cristina esta, me En el parece. carácter, ¿no? Se parecen Cristina y Karina, ¿no? Eso no es un equipo de trabajo. Sin embargo, el verdadero equipo de trabajo, ¿sabés dónde lo vas a ver? En las fotos con los influencers. Porque obviamente el éxito de este gobierno no depende de los resultados para el bolsillo de los argentinos, sino que depende de lo que a la gente le hagan creer que está pasando. Por eso esas reuniones de 20, 30 influencers para definir el camino de la propaganda política, y cuando hablamos de reuniones con los que tienen el poder de tomar decisiones son 2 o 3. Sí, eso está muy claro, ¿no? Y eso demuestra lo sectario que es este gobierno en su funcionamiento, ¿no? Y de hecho esto que vos decís, la propaganda política que usó con sus influencers, tanto Iñaki como todos, es realmente gravísimo, ¿no? Porque
porque es gente que no está preparada, gente que no sabe, ni siquiera conocen la historia, repiten como loro o el mensajito que le dicen, y eso es lo que compra toda la población, y de hecho los jóvenes. O sea, el joven que tendría que ser el propulsor del cambio, hoy por hoy está cada vez más anulado, cada vez más sectario, porque repite como loro, como testigo de Jehová, ¿entendés? O sea, el mensajito que le dice Iñaki o el influencer de turno, y realmente compra esa mentira, ¿no? Y después sale a la calle y no tiene trabajo, lo tiene que mantener el padre hasta los 40 años, no tiene posibilidad de comprarse su casa propia, no tiene posibilidad de comprarse su auto, no tiene inserción laboral real en el mercado, o sea, no hay generación de empleo nuevo, de hecho bajó, recién te decía Roberto los números, bajó impresionantemente el empleo en Argentina. Los planes sociales terminan siendo un clientelismo político, porque en definitiva es lo que termina siendo, y realmente no se aplica un plan social como se aplica en el resto del mundo, donde es eh, un parche transitorio para paliar la situación económica momentánea de ese ciudadano, pero le obligan a la vez a que se presente en la búsqueda laboral, que presente su currículo en la determinada empresa, de hecho se lo controlan, y te lo mantienen por 6 meses, un año máximo. O sea, el paro, todos los planes que hay en el mundo de esa transición son momentáneos y son de 6 meses, un año, no son eternos como son acá en Argentina, que de hecho vos contratás a un empleado y te dice no me anoté porque pierdo el plan social. ¿Entendés? Entonces, la Argentina está mal y el político está peor, porque de hecho toda esta casta que siguió en el gobierno, porque de hecho vos ves todos los lugares están ocupados por los mismos, o sea, vos lees los apellidos, lees lo que quieras, y son los mismos y no producen ningún cambio, ¿no? Yo creo que la provincia de Buenos Aires y Buenos Aires tampoco, a lo sumo Cava hasta un cierto punto, trató de tomar un rumbo distinto, pero le está yendo mal también, porque vos fíjate que no está teniendo resultados en lo político y en lo económico tampoco, porque, o sea, la onda Milei te arrastró todo, ¿no? Entonces, y vos vas a un resultado electoral que le sigue dando la derecha porque no queremos lo mismo que antes, pero a su vez no tenemos ninguna propuesta superadora y las fuerzas minoritarias políticas, que en realidad serían los que tienen la posibilidad de poder llegar a pensar distinto y hacer un cambio, no tienen acceso porque no juntan el caudal de votos, porque no tienen el influencer de turno, porque no tienen, bueno, todo el aparatito mediático que realmente tuvo Milei por el aporte empresarial que vos decías, que esa es la verdad que está de atrás que no se contó, ¿no? O sea, hay determinados empresarios, tanto locales que son nacionales como internacionales también, ¿no? Que le conviene tener la figurita de turno que yo pueda manejar. O sea, porque esto no se cuenta, pero es lo que pasa en la política. El que está en política y actuando en política es lo que sucede realmente, ¿no? Y hay un montón de cosas que tiene la Argentina, ¿sí? Como tenemos el agua, que es el oro líquido, tenemos, bueno, la producción agropecuaria realmente, si bien dicen que es el motor económico, pero para que eso sea el motor económico, hoy con una cosechadora automática con GPS te produce 1000 hectáreas de campo sin necesidad de la mano de obra, entonces no genera empleo, no hay empleo genuino ahí generado. El derroche que se hacía antes del campo y la plata del campo trasladado a la al aparato, o sea, de la construcción, por así llamarlo, hoy tampoco está sucediendo, ¿sí? Porque ya el chacarero no confía más en la inversión inmobiliaria y hay que ver dónde, en qué nicho de mercado lo pone ese dinero también. Entonces lo sigue guardando bajo el colchón. Después tenemos un mercado cambiario que depende 100% de la oferta y demanda y 100% del dólar. O sea, vos fíjate, tenemos una ley de el peso argentina oro, no se usó nunca, de hecho el oro lo mandaron afuera para no sé qué, o sea, una garantía yo creo, pero bueno, o sea, en realidad sí sabemos a qué se fue, sí, sí. Y bueno, y como eso hay un montón de cosas que nos están pasando por las narices y ni siquiera vemos, que realmente están llevando a una situación aún peor a la Argentina a lo que estaba, porque estamos, o sea, prácticamente ya las pocas joyas de la abuela las estamos dejando de lado, con el RI estamos regalando la Argentina. Vos decías, bueno, también hablábamos de la gran inversión o el regalo de tierras de la Patagonia a capitales extranjeros, básicamente de Estados Unidos.
A ver, no nos olvidemos que ahí tenemos una de las cuencas de agua dulce mayores de la Argentina, que eso es el oro líquido. O sea, hay un montón de cosas que la gente común no se habla, no lo sabe y que están pasando, ¿no? Y yo creo que los dirigentes políticos también tienen que estar a la altura de todo eso y poder hacer un debate constructivo, no destructivo, ¿no? Un debate constructivo para que la gente se empiece a enterar, ¿no? Y lamentablemente los medios, ¿sí? Siguen jugando al clientelismo, siguen jugando a la famosa pauta o lo que le da los recursos y no busca en inversiones privadas realmente el sustento y están contando una mentira a la gente y están tapando la realidad, ¿no? Porque eso es lo que está pasando con los medios de la Argentina, ¿no? Y obviamente el influencer de turno que tiene 800.000 seguidores o millones de seguidores que le vende el cuentito que esos son los que compra Milei, ¿no? Con el Twitter, con esto, con aquello. Iñaki porque es el más conocido, pero bueno, hay un montón que están haciendo lo mismo y realmente no tienen idea. Vos te das cuenta de los 4 diputados que entraron acá en Santa Fe con Romina 10, qué preparación tienen, qué conocimiento político tienen. La misma Romina 10, qué preparación política tiene. O sea, cuando vos, o sea, a ver, y hay que ver también las capacidades que tiene como economista, ¿no? Y Milei puede ser economista de libro y de conferencia, pero cuando lo traslada a la política, cuando lo traslada a la gobernabilidad de un país, deja mucho que hablar, porque de hecho no piensa ni siquiera en nada de lo social. Y de hecho lo está demostrando con que el versito que hizo que la fiesta la pagaba la casta y no la ciudadanía, hoy lo está pagando la ciudadanía, lo está pagando el jubilado, lo está pagando todo, todo, todo lo que tocas, todo lo que ves, lo manejó como secta y realmente nos defraudó a todos los que confiamos en él y lo votamos, ¿no? Y trabajamos incluso para ese supuesto cambio que realmente no fue. Claro. Bueno, Argentina ya tuvo 3 oportunidades en las que se les caía este gobierno, caía, y obviamente fue rescatado tanto por el Fondo Monetario Internacional como en el momento que estábamos recordando recién, ¿no? Caímos en la misma meseta que estábamos con Massa en el año previo a las elecciones, donde sostener la gobernabilidad dependía de cuántos millones ingresaban de deuda al país. Cada vez que vienen estos economistas con una sonrisa feliz del préstamo que consiguieron, son años de tristeza y de sufrimiento para los trabajadores argentinos, para el pueblo argentino, que va a tener que, con su futuro, pagar esos préstamos para pequeñas cosas que hacen, porque vos fijate que duran meses. Vienen con todo el plan de que ahora con esto vamos a reforzar y que las reservas. A los 2 meses están pidiendo plata otra vez. Y como si esto hubiera sido hace 2 años que consiguieron el otro préstamo. No, nos venden cada vez que van a buscar ayuda financiera como que esta vez con eso va a quedar consolidado, llega el dinero y desaparece. Y eso no es nada, sino que también hay algo muy malo para nuestro país, que lo mencionaste vos recién, las pocas joyas de la abuela. Vos fijate que están privatizando el 50% de las acciones de lo que es Atucha 1, Atucha 2 y Embalse, ¿no? NASA, con una S sola, la empresa, que son años y años y décadas de inversión del Estado argentino para desarrollar y construir estas infraestructuras monstruosas de generación de energía. Lo mismo hicieron, no, peor hicieron con Chocón Cerros Colorado, donde directamente la vendieron la empresa. Chocón Cerros Colorado significó una inversión de varios gobiernos de Argentina que termina la obra Juan Carlos Onganía, presidente de facto, y que generaba energía para 40 millones de argentinos y en esa época había 20. Y fue criticado por eso. ¿Para qué gastaron en algo que genera energía para 40 millones de argentinos si somos 20? Bueno, después la energía no alcanzó. Y vos fijate que la prueba que no alcanzó, los cortes de luz,
la restricción a energía a las empresas que producen y demás, que lo hemos vivido nosotros en carne propia todos los días. Bueno, vendieron esta empresa y con el valor de la venta del Chocón pagaron un vencimiento de deuda de una deuda del año 2018. Esto es terriblemente malo y que, como vos bien acabás de señalar, los medios de comunicación no lo dicen. ¿Por qué? Porque estos grupos económicos financieros, que son los que presentan a sus testaferros o candidatos, digamos, en cada elección, también son los mismos dueños de todos esos medios de comunicación en el cual no solo presentan a sus candidatos, sino que después los sostienen con una mentira y te tratan de desviar la atención con que hay una pelea, si el sable de San Martín tiene que estar en Granadero, si tiene que estar en el museo, y que el presidente fue al recital donde estaba su exnovia, mientras todo se prendía fuego en la Patagonia, ¿verdad? Estos canales de desinformación también le hacen creer al votante que solamente tiene que elegir entre 2 o 3 candidatos cada 2 años, porque el resto son unos loquitos que andan en política pero que no van a ganar. Y la gente lo cree. Y te dicen, si vos le nombrás a algún partido, qué sé yo, no te voy a decir la Democracia Cristiana, qué sé yo, otro partido, te dicen, no, pero ese es un voto tirado porque no va a ganar. A ver, el voto tirado es el voto en el candidato que permanentemente en todos los canales de televisión te está mintiendo porque después no va a hacer nada de eso que está diciendo. Ese es el voto tirado. Pero como el argentino es triunfalista y le gusta ganar, a último momento están viendo quién es el que va a ganar y votan a ese para después decir, ganamos. ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos? Yo te voy a hablar de 40 años, que es donde más uso de razón tengo de las cosas que pasan y de la política que me ha tocado vivir en carne propia. Cuando recuperamos la democracia, era una esperanza, porque nosotros, los argentinos, sentíamos, la mayoría de los argentinos sentíamos, de que la cosa andaba mal porque gobernaban los militares a la fuerza, militares que tomaron el poder a través de un golpe, que nadie los eligió y que no respondían a nuestros intereses. Cuando recuperamos la democracia, lo que pensamos era que peor no íbamos a estar y seguramente íbamos a estar mejor. Resulta que en todos los frentes, tanto en la industria, en educación, en salud, y con esto no es que reivindico los golpes militares, sino que estoy hablando de una deuda que tiene toda la clase política argentina con el pueblo, que cuando recuperó la democracia estuvo muy lejos de mejorar la situación de los argentinos y solamente la empeoraron, aumentando la fiesta, como siempre le hemos dicho, la fiesta de la política, bueno, esa forma de manejar, de que hagan todo lo que quiera la libertad y con eso ya está, porque eso se vivió también con Alfonsín, estos aires de libertad, hagan lo que quieran, el orden para nada, meterse en flexibilizar la educación, en meterse en que los privados se tenían que hacer cargo de la salud. Entonces, estas cosas, después de 40 años nos pasan factura, en vender empresas porque no, el Estado tiene las empresas, son burocráticas. No sé qué edad tenés vos, pero Neustadt, que era un periodista de estos grupos económicos. 48 tengo, pero lo conozco, sí. Bueno, era un taladro todos los días contra los ferrocarriles. Claro, porque los que le pagaban el sueldo querían que cierren los ferrocarriles. Los que le pagaban el sueldo a Neustadt querían que se desarrollen las rutas en Argentina, pero no para la libre y gratuita circulación como era en ese momento, que se desarrollen las rutas en Argentina para cobrarte por transitar por tu país. A vos que llevabas productos de nuestros productores al puerto, a vos que viajabas con tu auto, cobrarte por andar por tu país. Claro, hoy
a nadie le parece ninguna novedad ni extraño pagar peaje. Bueno, en aquel momento no se pagaba peaje. Encarecimos los costos de transporte y directamente después terrestre y después directamente encarecimos los costos de transporte naval porque terminaron fulminando a Elma, que era nuestra flota de bandera, ¿no? Que llevaba nuestros productos a los puertos del mundo mucho más barato que lo que hoy les cuesta a los productores. Pero Neustar era un taladro todos los días. Y que los ferrocarriles dan tanta pérdida por día, y los ferrocarriles dan tanta pérdida por día. Llegó un momento que el argentino no tenía plata para comprar una pizza y decía, esto por culpa de los ferrocarriles. Era tanto la propaganda que lo lograron. ¿Y sabés de qué convencieron a los argentinos? De que estaba bien que ahora se aumentara el costo de transporte para los productos que hacían en todos los rincones del país y que estaba bien que miles de pueblos se transformaran en pueblos fantasmas y que tuvieran que emigrar sus habitantes a las grandes ciudades. De eso convencieron al argentino y lo hicieron. Entonces, el poder de la propaganda y del convencimiento es tan grande que es la respuesta de por qué Milei, en vez de armarse con un equipo de economistas, de técnicos, de conocedores de desarrollo industrial, se junta con influencers. Porque ese es el poder que él necesita para mantenerse en el gobierno y no es el poder que se necesita para el desarrollo de un país. Recién, al principio, Karin preguntaba la situación política en la ciudad de Buenos Aires. Es muy compleja. Es muy compleja justamente porque el revés que sufrió el PRO después de muchos años en la elección pasada fue muy fuerte. Y claro, esto, dar vuelta, este revés requiere de cambios profundos. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires sí está haciendo muchos cambios profundos en su comunicación y en lo que es su gestión, tratando de que, bueno, esto se revierta para el 2027. Por otro lado, aparece un Larreta que había sido derrotado como candidato a presidente y que él siente de que ha tenido un gran triunfo con el 8% en las elecciones pasadas, entonces ahora este candidato salido del mismo partido es la competencia justamente de quien ha tenido la ciudad de Buenos Aires durante muchos años, que es el PRO. Y por otro lado, un peronismo que siempre está cerquita del primero, y el gobierno nacional que sabe que ponga el que ponga, va a sacar los mismos votos porque el voto en la ciudad de Buenos Aires que tuvo es el voto del gobierno nacional. El problema que tuvo Jorge Macri en esta elección es que se nacionalizó. No fue una elección de diputados y legisladores para la ciudad autónoma de Buenos Aires. Fue una elección de Milei sí, Milei no. Entonces, en ese contexto, el triunfo de Milei fue arrollador. Ahora, ellos imaginan un nuevo triunfo arrollador en el 2027, para lo cual ya se anota Patricia Bullrich y Karina o Cristina, la Cristina de Milei, le dice, no, acá para jefe de gobierno lo quiero a Dorni, porque ellos dicen, bueno, acá ganamos tranquilitos. Pero, como te dije, es incierto. Puede pasar mucho todavía en estos 2 años. Tiene posibilidades el gobierno de la ciudad de Buenos Aires de volver a tener ese caudal de votos y de confianza, porque ahora sí sería una elección a jefe de gobierno y no a legisladores y diputados. Así que todo puede pasar y el gobierno nacional se puede llevar una sorpresa. Así que está esta es la situación, pero no hay nada escrito. Lo que sí está escrito es que el primer oponente a presidente de Javier Milei en el 2027 va a ser, obviamente, por el kirchnerismo retocado y el peronismo que se quiere
diferencial del kirchnerismo, van a ir todos detrás de Kicillof. Obviamente alguna fuerza importante dentro de este sector va a imponer a alguno de sus candidatos. Hay candidatos que te pueden ayudar o arruinar en una elección. Hay candidatos que tiene el kirchnerismo, peronismo, que sus nombres asustan, ¿no? Como hablar de Máximo Kirchner, por ejemplo, ¿viste? Esos son los nombres que va a tener que manejar Kicillof. Pero si vos me preguntás qué es lo que intuís para el futuro, yo creo que esta situación, lamentablemente, a diferencia del jefe de gobierno que toma la lectura de los resultados y hace un giro en su estrategia, el presidente profundiza el rumbo y esto no puede terminar bien. Y en cuanto deje de recibir los fondos o los organismos de crédito internacional digan, no, paremos que estos ya no pueden pagar más nada, bueno, ahí nos vamos a encontrar con un gobierno que va a perder el único, porque de todo lo que cree como fabuloso el gobierno nacional, lo único que lo mantiene ahí es la inflación, que es distinta a la inflación del gobierno de Alberto Fernández. En cuanto eso lo pierda, bueno, esto termina mal y obviamente este mismo gobierno va a sufrir lo que sufrió el gobierno de Menem, que tenía todavía un núcleo duro de apoyo, pero la mayoría ya no estaba dispuesto a votarlo en un próximo mandato. ¿Esto quiere decir de que va a ganar Kicillof? No. Esto quiere decir que se abre un portón, una ventana muy, muy grande para otro perfil de candidato. En un escenario futuro donde el liberalismo deja de ser el discurso que convence a los votantes, el kirchnerismo sigue siendo el partido que la gente no quiere votar, nace un espacio para alguien con realmente una figura realmente profesional, seria, que la gente crea que es lo que propone que va a ser y que apunte a recomponer la industria. Y para eso no podemos tener en un micrófono a un Sergio Massa hablando de repunte de industria cuando ya todos sabemos que nunca apuntó a reponer ninguna industria. O sea que estamos hablando de una figura nueva, quizás un outsider, quizás no, pero de alguien que venga con un proyecto serio y real de reconstrucción de la industria argentina para crear empleo y que la gente, bueno, ya desencantada con lo otro, le ponga su voto de confianza. Pero ¿qué pasa? Volvemos al principio. Para que esta persona o este grupo de personas pueda acceder a ser alguno de estos candidatos votables, va a tener que pactar con los que ponen los ciento y pico de millones de dólares. Entonces, ¿dónde está el futuro de Argentina? Está en que alguien así, un grupo de personas así, que logre esa intención de voto de la mayoría, sea financiado por esto, pero que después les haga el corte de manga, se independice de esos poderosos que le van a reclamar que hagan tal o cual cosa y gobierne para la mayoría de los argentinos que lo votó. Sí, sería un panorama bastante irreal en la realidad de hoy, yo creo. O sea, estamos con un gobierno sectario, estamos con las fuerzas políticas de oposición debilitadas y de hecho por la propaganda política que está usando el mismo presidente Javier Milei. Estamos con un Donald Trump socio de la política o de la figurita de Javier Milei, que obviamente le está sirviendo, porque de hecho por ejemplo, el Fondo Monetario se hizo vendiendo la joya de la abuela. Yo creo que hay muchas, muchas cosas que acá no se dicen y cuentan solo una parte de la realidad y no cuentan la verdad en su totalidad. Yo creo que esto es importante, empezar a mostrar la realidad, o sea, el panorama completo y no solo un pedacito de esa pseudo verdad que están vendiendo. Yo creo que el bolsillo de la gente hoy por hoy es determinante. La gente no tiene plata, las empresas se están fundiendo,
el recurso argentino, que es el PBI, que te da, a ver, cualquier variante, se está cayendo cada vez más, y yo creo que esa es la clave, ¿no? Hay que empezar a decir la verdad. Esta famosa expectativa del RIG, de inversiones, de esto, de aquello, acá si no hay producción, nunca va a aumentar el poder adquisitivo de la gente. O sea, acá hay que empezar a industrializar la Argentina. La Argentina tiene que estar a la altura en leyes, en tener un solo rumbo. A ver, Brasil, Uruguay, Chile, tienen un rumbo. Y por más presidente que cambie, el rumbo sigue. Pero porque tienen un plan estratégico nacional y un rumbo estratégico nacional. Acá en la Argentina, cada presidente que viene cambia el rumbo. Y es un barquito que está dando vuelta para cualquier lado y no llega a ningún lado. No hay puerto seguro aquí en la Argentina. Entonces, ¿cómo va a venir un inversor extranjero? Es más, los que están acá se están yendo. A ver, las empresas internacionales de acá se están yendo porque no hay seguridad ni jurídica, ni política, ni nada. Entonces, bueno, obviamente optan por otros países como Brasil y otros países del mundo que le dan mejores garantías que lo que le da la Argentina. Entonces, yo creo que esa es la clave, ¿no? Yo no, realmente con un gobierno sectario como el de Javier Milei no le veo futuro. De hecho, ellos no achicaron el Estado, de hecho lo agrandaron. La misma casta sigue estando, se aumentan los sueldos, siguen cobrando más, siguen haciendo su negocio. Caputo está haciendo su timba financiera como le hizo siempre y le hizo con Macri también. A ver, si no abrimos los ojos, o sea, a ver, vos no podés tapar con la mano, ¿no? Hay una sola realidad y son cosas que no se dicen. Bueno, ya estoy Ahí de volvió, regreso. mirá, ahí está Karim. Hola niña, ¿cómo Hola, ¿qué tal? estás? ¿Cómo estás? Para Bien, que... acá recién llegué, así que bueno, ya estoy de regreso. Bien, seguí en blanco y negro, Bienvenida. ¿no? Hemos conversado largo y tendido acerca de sus inquietudes y las tuyas que también habías expresado. Sí, Dejamos un poquito los números para no marear a la gente, porque ya Roberto nos habló de números. viste, Y, sí. Qué igual clase. hay que citar algunos porque son los que muestran la realidad. Y bueno, el plano político en Argentina lamentablemente es el que tenemos ahora. Los que estudiamos materias como estadísticas para hacer proyecciones a futuro, en mi caso en marketing, con los mercados, con los comercios y demás, cuando vos tenés una línea que va así, bueno, tiene que pasar algo muy maravilloso para que de repente suba. Y no tenemos en el corto, mediano y mucho menos largo plazo, si es que puede llegar a tener este gobierno, ningún indicio de un cambio de estrategia que no sea la de, bueno, vengan los privados, arreglen todo, que los privados no vienen, y se necesita en Argentina terminar con la desocupación. Millones de gente que cobra planes social no estudia ni trabaja ni nada porque están fuera del sistema. Cierra 30 empresas por día en Argentina. Nosotros en Argentina tenemos una realidad que no es de ahora, sino que de hace muchos años, que las multinacionales que vienen a nuestro país ocupan alrededor de un 6% del empleo total en Argentina. El resto, la mayoría es empleo público, que es mucho más fuerte en las provincias argentinas y en el interior, y después lo que son las pymes. Nosotros tenemos 5 categorías de pymes, de las más grandes, pymes que incluso que tienen más de 200 empleados, y las micropymes, que son las más pequeñas. Y los comercios, porque a diferencia de otros países, el manejo del comercio no lo tienen los empresarios que manejan estos grandes shopping que se ven en Chile, en Brasil. En Argentina, por ejemplo, no vas a encontrar un shopping de autos. Vos te vas a Sao Paulo y vas a encontrar un shopping de autos de 5 pisos donde hay autos y autos como si estuviera comprando remeras. Acá eso no hay. Acá todavía es fuerte el comercio del que se pone su lugarcito, alquila una vidriera y tenés metros de cuadras y cuadras y cuadras
de comercios al aire libre que no es común en otras partes de Latinoamérica y en el mundo. Entonces, entre estos que te estoy mencionando tenés el 80% del empleo en Argentina. Entonces, cuando uno dice, vamos a promocionar un RIGI para inversiones en Argentina, no vamos a estar generando empleo. Sí, obviamente si alguno cae y decide poner los millones, porque como decíamos recién, Karin, las cifras del RIGI son nada más que proyectos de inversión. Cifras de proyectos de inversión en el cual no ha llegado ni un solo dólar. Son cuadernos, libros y muy lindas presentaciones de PowerPoint o Canva, donde vamos a invertir en esto y en aquello, pero ni un solo dólar. Solamente la venta de empresas que ya están desarrolladas en Argentina, como recién estábamos señalando, que nosotros lo que necesitamos es que vengan a invertir para que la empresa la hagan de cero. ¿De qué me sirve que vengan a comprar el Chocón Cerros Colorado, que llevó prácticamente 7, 8 años construir, una gran inversión que generó empleo, movió la industria? ¿De qué nos sirve que lo vengan a comprar si después con esa plata voy y pago un vencimiento de deuda, como es lo que han hecho? Entonces lo que necesitamos es que si alguien quiere invertir en energía, bueno, le damos un cauce de un río importante para que hagan ellos la represa. ¿Por qué? Porque ahí vamos a generar muchos puestos de trabajo, no solo de los que van a construir la represa, sino de los que van a asistir con productos y servicios a esa construcción de la represa, y así en todos los ámbitos. Nosotros, desde la democracia cristiana, obviamente que defendemos primero la propiedad privada, defendemos la libre empresa, pero creemos que en cada nación, en cada estado, hay empresas de recursos estratégicos, que el manejo y el control de esas empresas de recursos estratégicos son los que te aseguran la supervivencia de todo el resto de las empresas. Entonces, si nosotros queremos desarrollar, por ejemplo, la industria naval, y en primer lugar vamos a tener que hacer así, con el Acuerdo de Madrid, y empezar a fabricar buques de doble porte, que son los buques que se usan para pescar en grandes cantidades y en partes, en océanos donde el oleaje y el movimiento es muy, muy grande, y también en buques de guerra. Nosotros lo tenemos prohibido por el Acuerdo de Madrid. Entonces, tenemos prohibida la industria del acero, la industria naval de doble porte, tenemos prohibido fabricar aviones, por eso que compramos chatarra vieja en Finlandia de los F-16, en vez de utilizar eso para fabricar nosotros, ¿verdad? Pero hay que reformar todas esas leyes, son prioritarias. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hoy necesita Argentina? ¿Necesitamos privados? Sí. ¿Vienen? No. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos cruzamos de brazos o decimos, bueno, vamos a dar nosotros el puntapié? El Estado sale a crear, fundar empresas y hacerlas funcionar, porque es lo que necesitamos. Cuando en Argentina se decía que los trenes daban pérdida, y sí, tienen que dar pérdida porque nosotros necesitábamos que el tren cumpla una función social. Pero si no se construyen las vías, si no se hace el mantenimiento de las vías, no sirve para nada. Acá tenés unos tranvías que son re viejos, pero no importa, no se necesitan trenes nuevos, lo que se necesita es que las vías estén bien construidas. Porque si no pasa lo mismo que lo que pasó en España en Camus, ¿no? Que se queman. También en Córdoba hace poco se quemó un tren. Bueno, pero ahí porque falta el mantenimiento. Y por otro caso, con lo que estabas diciendo, no se pueden implementar políticas que no tengan también un Estado presente. Y acá no estamos hablando de socialismo, estamos hablando de políticas mixtas donde haya un libre mercado, pero las bases tienen que estar, el Estado tiene que cumplir su función y también tiene que cumplir su función los privados. Pero si el Estado está muerto, no puede invertir el privado. Se necesitan empresas mixtas. ¿Por qué? Porque donde hay una mixtura hay un control y hay un equilibrio. Yo creo que también en eso es donde los partidos demócratas, que son demócratas,
sea el demócrata cristiano, sea el Partido Demócrata, sea un partido socialdemócrata con visión liberal, que nada tiene que ver con izquierdas y derechas, sino que tiene que ver con la postura de un equilibrio, ahí es donde se comienza, porque de nada te sirve hacer recortes, de nada te sirve plantearte una política exterior si en la microeconomía no hay un orden. Primero con el orden en casa y después ya podés pensar en lo que está hacia afuera. Sí, acá en general se confunde y a veces adrede lo que es el Estado y lo que es el gobierno. El gobierno de lo que estamos hablando actualmente, ¿no? En este caso el gobierno de Milei, lo que es el aparato político que está sobredimensionado. Tenemos legisladores de la peor calidad, no sé para qué, si para las cosas que salen del Congreso, con un cuarto de sueldo de legisladores es lo mismo, va a salir la misma porquería del Congreso. Entonces, lo que es el gobierno es uno de los elementos del Estado. Después, el otro elemento del Estado es el territorio, el otro es la población y el cuarto elemento del Estado, la soberanía sobre las decisiones que toman en su país y la soberanía dentro de su frontera. Entonces, acá siempre se confunde Estado con gobierno. Nosotros lo que necesitamos cuando hablamos de un Estado fuerte, hablamos de un territorio fuerte, de una soberanía fuerte, de una población fuerte. ¿Y qué es una población fuerte? Una población con una gran clase media, como lo vimos, que es una moda criticar al peronismo. Claro, si uno piensa en el kirchnerismo, si lo que piensa en Alberto Fernández, pero eso no eran peronistas. Si pensamos en Perón, fue el gran promotor del desarrollo de la clase media argentina. Él dijo, bueno, Alberdi decía que gobernar era poblar. Claro, estábamos en una nación donde no teníamos habitantes. La nación no es rica por los recursos que tiene, los recursos son potenciales riquezas, están ahí. Entonces necesitamos poblar. Para Alberdi, gobernar era poblar. Perón dijo, sí, es poblar, pero además gobernar es crear trabajo. Entonces, hoy nos encontramos en un punto donde durante muchos años hemos tenido a millones de argentinos fuera del sistema, porque le damos un subsidio, porque no tenemos dónde mandarlo a trabajar, y hoy tenemos una tercera pata de desarrollo que sigue siendo poblar, sigue siendo obligación del Estado con su gobierno crear trabajo, y ahora tiene el desafío de educar y formar. Pero ¿qué está Porque para el ¿a quién le ofrezco a las empresas que vengan que vayan a trabajar? ¿En qué se capacitaron? ¿En qué tuvieron experiencia? ¿En qué desarrollaron sus años de estudio de trabajo? En nada. Lo Pues que los pasa es que tuvimos ahí ahí. está el problema, Alberto, ahí está el problema de lo que estás nombrando. Falta educación, falta formación, falta escuelas de capacitación, falta la formación y la educación ahora de la juventud, de si no saben de historia, si no saben de las distintas pautas económicas, si no tienen lo que es la formación básica, ¿cómo pretendés que esa generación pueda formarse? Y no piensan más allá con una visión que son los futuros gobernantes de la Argentina. Y faltan ya 2 o 3 generaciones que vamos perdiendo, que se están ganando por ignorancia. Entonces repiten todo como un loro sin saber lo que repiten. Exactamente. Y lamentablemente cuando uno habla con algún joven y le pregunta y cómo crees que esto, y no, hay que dejar que los privados, y vos le decís, pero los privados se están yendo. A Y ver, claro, vos no, delegás en uno que como no conviene está haciendo las valijas y se va. Y cuando se va, ¿qué hacemos? Y el mercado se acomoda solo, te dicen. el mercado no se da Todo solo. es falta de conocimiento. Y lo que le falta a la política económica argentina es aprender el Estado a autoabastecerse. Es decir, tener sus propias empresas que sean mixtas, que terciaricen también servicios para que haya una competencia entre Estado y entre privado y para que vaya creciendo esa economía y para que haya mayores manos de obra. Un Estado que se autoabastece
no tiene que liquidar, digamos, a todo lo que es el privado con el área impositiva. ¿Por qué? Porque si yo tengo una empresa que produzca, tengo una empresa que también compite, pero a su vez estoy asegurando que el mercado funcione y que la gente tenga trabajo. Que lo que Vos, falta es el Karim, trabajo. acabás de decir algo que clave y fundamental y tenemos un ejemplo con Rusia. Hablás de empresas mixtas, claro que sí. Y eso es lo que ¿Hay se algún estado más necesita. estatista que el estado ruso? La empresa gasífera más importante de Europa, que está en Rusia, es mixta. Y Sí. justamente el 50% de los capitales son de una empresa francesa, que están en la OTAN y que entre ellos además están enfrentados en el plano geopolítico. Por eso es que Pero una cosa no, es el plano geopolítico y otra cosa es el plano que está interior, digamos, de un país. Eso es lo que no es, entiende la sociedad. entonces los rusos, que uno los ve como estatistas y demás, ¿no? Tiene la empresa más importante, la mitad son de capitales privados. Por eso, estamos perdiendo años preciosos en el proceso de recuperación porque seguimos igual que antes, ¿sí? Con la diferencia que para no tener inflación enfriaron la economía y con eso se está derrumbando lo poco que tenemos. ¿Cómo lo recuperamos? Bueno, lamentablemente te tengo que decir, Karin, que no veo en este presidente capacidad de reconsiderar cuáles son sus políticas económicas para llevar adelante, ni el equipo que tiene que acompañarlo. Vos Porque fíjate que se ha perdido gente valiosa, gente como Mondino, claro, sí, que han dejado por el camino, tiene récord de renuncia. Mondino, Pero ni Thornton. los radicales le renunciaba a la gente. Este tiene récord de renuncia. Es por eso que Europa le cerró las puertas al Mercosur por Argentina, porque Argentina en menos de un año y medio perdió o cambió 3 cancilleres. Entonces perdió la credibilidad. Claro, Esa es la por- verdad. porque no solo hemos perdido a la Mondino, que uno puede tener, coincidir o no en algunos puntos sus opiniones, pero no podíamos discutir su capacidad, primero su capacidad para estar en el puesto y su capacidad negociadora para lograr los objetivos del Estado, sino que apenas a poco de un año el reemplazante se fue. Entonces, es lo que vos decís, Karim. Lo mismo pasa con cualquier cosa que busque que de afuera vengan a invertir para que nosotros solucionemos. No, acá lo único que va a pasar es lo mismo. Asegurarse el negocio financiero en Argentina, ahí van a invertir, pero en producción nunca van a invertir. No Y sé acá, si te enteraste, lo voy a decir otra vez al aire. Yo ahora el día 10 tengo una entrevista de nuevo en el Viena Economic Vienna Center, ¿no? La Escuela Económica de Viena. Tengo una entrevista de nuevo y tengo que hablar sobre las reformas impositivas argentinas. Y el tema es esto que me contaron los austríacos, que le habían ofrecido el asesoramiento a Milei y no lo aceptó. no, y te creo totalmente porque es el motivo por el cual la gente se le aleja, excepto los que están desesperados por dinero y poder, que le dicen todo que sí, aunque sepan que lo que le están Sí, diciendo que sí el va a panquequín. traer. Acá se dan cuestiones irracionales, como por ejemplo la creación del ARCA para terminar con la FIP, resulta que es lo mismo, con otro nombre, y lo otro en realidad tampoco lo desarman porque dejan gente en un lado, dejan gente en el otro, y es todo lo mismo. Y la carga impositiva sigue, como vos recién señalabas, Karin, y vos asistías con tu cabeza que coincidías, en cómo están ahogados los empresarios argentinos con impuestos, impuestos, impuestos. Y esto, ¿sabes por qué se da? Es algo que se dio naturalmente. La clase política gobernante en Argentina se alimentaba de lo que generaban las empresas que eran del Estado.
De ahí pagaban la política. Al deshacerse de todas las empresas del Estado, ¿a quién le fueron a sacar? A los argentinos con impuestos. Entonces, se burocratizó todo el sistema impositivo, te empezaron a poner pasos intermedios. Vos antes para esta planillita ibas y te daban la planillita y pagaba, después antes de esa planillita tenés la otra y la otra, y el control de lo otro, y el certificado de aquello, el certificado de esto. El máximo de la burocracia lo tuvimos con Cristina Kirchner, que nos obligaba a los importadores, que yo era en aquel momento, a exportar. Entonces te decían, pero no te das problema, si vos no tenés nada que exportar, mira, esta empresa necesita uno que le exporte y te cobra tanto por ciento. O sea, todo el costo sobre el campo, por un lado, y las pequeñas pymes. ¿Qué hicieron? Pulverizaron en forma ininterrumpida a todas estas pymes que la agobiaron con impuestos. Una vez, y un economista, Lázari, hizo una cuenta que si vos pagabas todo lo que te pedían, no solamente de impuestos, tasas, contribuciones, carga social y demás, en vez de ser el ridículo 100% el costo de lo tuyo, era el 106%. O sea que no solamente te fundía, sino que tenía que pedir prestado para fundirte. ¿Viste? Entonces, a ese ridículo llegamos y lamentablemente todavía no se ven ningún tipo de medidas ni personalidades con la capacidad de revertir esto dentro del gobierno. No, sí, sí, realmente es un tema. Pero bueno, yo les agradezco muchísimo, los voy a dejar. Quiero avisarles nada más a los televidentes, a los oyentes, y Jonas Terrico va a estar con nosotros la próxima semana, ¿sí? Sí, sí, No bien. me lo pierdo y bueno, gracias No, por la no, gracias. convocatoria. Hablando con Y Alberto porque realmente es muy interesante. Y nosotros, bueno, Alfredo, seguiremos el fin de semana o la semana siguiente con otras entrevistas que tenemos. Alberto Onganía va a estar el mes que viene también nuevamente con nosotros. Y el tema que vamos a tocar el mes que viene con Alberto Onganía es un tema muy interesante que a muchos les interesa. ¿Qué vínculo tiene la fe con la política? ¿Se puede mezclar o cuál es la importancia del político? ¿Puede ser un político ateo buen político? ¿O cuál es el lugar? ¿Por qué democracia cristiana? ¿Sí? Muchas sí, gracias. señora. Hasta día. Gracias a ustedes y nos estamos Gracias. viendo. Nos vemos. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por tu No, por tiempo, por la favor. nota. Obviamente es una visión diferente, ¿sí?, a la del gobierno. Yo creo que estas críticas constructivas, porque, o sea, no intentamos destruir al gobierno de Milei, sino aportarles ideas para que puedan hacer las cosas distintas realmente y lleguemos a un buen puerto los argentinos, porque en realidad nos perjudicamos todos con estas decisiones, tanto con su manejo como secta, como que, a ver, todo esto, a ver, todos funcionarios que le renunciaron fueron porque no pensaban igual que él, o sea, ni más ni menos, y porque no aceptó, fíjate Diana Mondino la capacidad que tiene, y no aceptó que alguien sea superior a él o que piense distinto a él o que haga las cosas distintas a él. Cuando vos en un gobierno, más de un país, tenés que tener consenso. No es que vos sos el dueño de la empresa y si te fundís te perjudica a vos, perjudicás a todo el pueblo argentino. Entonces yo creo que el gobierno de Javier Milei tiene que empezar a escuchar estas campanas distintas que piensan distinto a él, tiene que abrirse a eso, no puede seguirse manejando como secta. Está haciendo una gran timba financiera de la Argentina, es lo único que está haciendo en la Argentina y realmente frizó la economía, ¿sí?, y generó un gran proceso recesivo. No es que bajó la inflación, o sea, no hay inflación porque no hay consumo. Es básicamente eso, lo dijo Roberto Kachanowski en la nota anterior, yo estoy totalmente de acuerdo con esa lectura. Obviamente que al gobierno no le gusta, no le gusta que digamos estas cosas, pero es la realidad. Lamentablemente los medios y los colegas lo tapan, pero es lo que está pasando realmente en la Argentina. Y con esta realidad, ningún inversor extranjero va a venir. Ningún inversor extranjero va a venir. Nadie va a venir a invertir a la Argentina si no es un país serio, si no tiene un norte, si no le damos leyes claras, ¿sí? No tenemos
ya lo dije antes, seguridad política, seguridad legal, seguridad impositiva, no tenemos un plan, y aparte la Argentina es caro para producir. A ver, es carísimo para producir la Argentina. Pasó con lo de los caños sin costura, ¿sí? A ver, que era el único productor y lo compraron afuera, pero porque los costos no le dan, y él mismo se lo dijo en las declaraciones, le dijo, bueno, bajame todos los impuestos y yo te lo dejo al mismo precio. Y es real lo que pasa acá en Argentina, y como pasó, esto es un gran ejemplo, ¿sí? Pero como le pasó a él, le pasa a todos, ¿no? Y comprendamos que Roca es uno de los empresarios importantes de la Argentina, ¿no? Así que yo creo que estas son lecturas que el gobierno tiene que tomar, ¿no? Y para despedirnos, todo esto que hablamos, creo que con un interrogante que vos tuviste dentro de todo lo que fue esta entrevista, se puede explicar qué es lo que estamos diciendo nosotros en este contexto donde el gobierno apunta a mantener en equilibrio el déficit fiscal, y vos dijiste algo muy cierto. Y el PBI, Fundamental que eso, sí. es el que nos importa a nosotros, el PBI. Así que bueno, con esto me despido, gracias por la invitación. Y bueno, acá a disposición para cuando ustedes me quieran llamar. Gracias, Alberto. La verdad, un placer charlar contigo. Muy bueno y muy profesional también tu aporte. Yo creo que es hora de que empiecen a escuchar, ¿eh? Muchísimas Gracias. gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Bueno, y así pasaba Alberto Onganía, la verdad, una palabra, ¿sí? Con acierto, ¿no? Yo creo que esto hay que empezar a tener en cuenta. Alfredo Garelo quien les habla, Karim Gibam que me acompaña desde Viena. La verdad, muchísimas gracias a ustedes porque están del otro lado. Recuerden que todas las notas quedan subidas en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Y en nuestras redes sociales de Voces de Funes para volver a escuchar las notas. Nos despedimos hasta mañana. Muchas gracias.